¿Qué tal, estudiantes y padres de familia? Aquí por encargo del Colegio Basili vamos a desarrollar el tema de aritmética denominado sucesiones, en particular el día de hoy sucesión polinomial de primer grado o también llamada sucesión aritmética o progresión aritmética. Esta es la clase número 7, estudiante, la última clase, digamos, del proceso denominado tercer bimestre para el presente año lectivo 2020. 21 capítulos a lo largo del año. Te pido fortalecer el aprendizaje, la organización y el compromiso para con tus actividades pedagógicas. Te recuerdo, la semana que viene se desarrollan los exámenes bimestrales y eso tiene que definir las tres posibilidades que tiene todo estudiante cuando transcurre por el proceso educativo. Ser promovido al año inmediato superior, si estás en quinto año, terminar tu secundaria, si estás en cuarto, pasar a quinto año de secundaria. Para el proceso de recuperación académica tienes que venir en enero y febrero o en enero y febrero a distancia para recuperar los aprendizajes que no has podido obtener en este proceso. Y el último de los casos más complejos es que haya un peligro de repitencia. Nosotros no queremos eso, por ello ponemos de nuestra parte constantemente diferentes mecanismos para poder realizar el aprendizaje contigo. Ok, planteado esto, nos colocamos en las ubicaciones, en sus espacios, cada uno de vosotros sacan su material didáctico y comenzamos a trabajar. Previamente voy a plantear una teoría muy concreta. Sucesiones. Bueno, dice sucesión numérica, la que vamos a ver, porque también hay sucesión literal, hay sucesión mixta, etc. Vamos a ver sucesión numérica. Es un conjunto ordenado de números, ojo, es un conjunto ordenado de números, en el que cada uno de ellos tiene un orden designado, de manera que los números que designan el orden se puede ubicar al primer término, se sabe quién es el segundo término, quién será el tercero y así sucesivamente. ¿Okay? Entonces, si ves el ejemplo que está ahí a la izquierda, esta sería una sucesión numérica donde están colocados el A1, que sería el primer término, el A2, el segundo, el A3, el tercero, y el AN, el último término o el término enésimo. ¿De acuerdo? A una sucesión también se le puede denotar de la siguiente manera. Vamos ahora a la sucesión polinomial de primer grado, sucesión lineal, llamada también, y esto es fundamental, esto me parece fundamental. Te pueden decir que es una sucesión aritmética, una progresión aritmética o una sucesión lineal. Esos tres términos son términos sinónimos, así que concéntrate. Es una sucesión de números en la que cada término, excepto el primero, se obtiene sumando al anterior con otro número fijo. Ok. Este número fijo se llama diferencia común o razón de la progresión aritmética. Observa los ejemplos. Te estoy poniendo 3 ejemplos. En el primer ejemplo, el primer término es el 2. ¿Ok? A partir de él voy a generar los demás términos. ¿Cómo genero el segundo término? A 2 le sumo 3. ¿Listo? Me da como resultado el segundo término, que es 5. ¿Cómo obtengo el tercer término? A este 5 le sumo 3. Obtengo el tercer término 8. ¿Cómo obtengo el cuarto término? A este 8 le sumo 3 y me da el cuarto término 11. Y así sucesivamente. Entonces aquí vamos a fijar lo siguiente. Primer término, bueno, es el 2. Razón, bueno, es el 3. Y ya está. Seguimos en el segundo ejemplo. Primer término, 48. ¿Cómo obtengo el segundo término? Le resto 2. Profesor, ¿puedo sumar, restar, números enteros, fracciones? Sí, no hay problema, puedes hacer eso, pero siempre tiene que ser un mismo valor, el que vas a sumar o restar. El tercer término, el cuarto término se puede ver ahí. Listo, acá definimos. Primer término, ¿quién sería entonces? El 48. ¿Y quién sería tu razón? Tu razón es menos 2. Es una razón negativa en este caso. Vamos al último ejemplo. Primer término 23 y los demás términos se van a obtener sumando 10 a cada término. Bueno, él sería el A1, 23, y la razón es simplemente 10.
¿Cómo se calcula el término enésimo de una sucesión? Es muy importante en una sucesión calcular algún término que sea de interés. Por ejemplo, ¿no? Tienes una sucesión y te gustaría conocer quién es el primer término de 3 cifras de dicha sucesión. ¿Me entiendes? O quién es el término de la ubicación 50. Entonces no te la vas a pasar construyendo, pues no sumando, restando, no te la vas a pasar. Para ello hay una técnica, una teoría muy sencilla. Observa en la parte de la derecha. Sea una sucesión aritmética la que está ahí. Bueno, ya estás ubicando al primer término, al segundo término, al tercero, al cuarto, y aquí en particular aparece la figura del último término. Ahí está. Él es el último término o el llamado término enésimo. Te repito, él es el último término o el llamado término enésimo. ¿De acuerdo? Ya está. ¿Qué se puede observar? Mira, se puede observar que el segundo término es el primero sumándole una vez la razón. El tercer término es el primer término, pero sumando 2 veces la razón. El cuarto término es el primero, sumándole 3 veces la razón. Entonces, a ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular el quinto término? Entonces tú dices, profesor, es el primero más 4 veces la razón. ¿Qué pasaría si yo quisiera calcular el décimo término? Imagínate. Es el primero más 9 veces la razón. Y así sucesivamente. ¿Cómo se va a calcular el último término? Ya te diste cuenta. El último término, profesor, se calcula el primero más la cantidad de términos disminuida en 1 multiplicado por la razón. ¿Claro? El décimo término, cantidad de términos disminuido en 1. El quinto término, cantidad de términos disminuido en 1. Y así sucesivamente. ¿Ah? Pero voy a darte un valor agregado. Esto no está aquí, por lo general, pero yo te lo voy a dar. Trazas aquí una rayita imaginaria y colocas un término que no existe. Tú lo estás creando. El denominado a sub 0. ¿De acuerdo? Hasta ahí. De acuerdo. Muy bien. Si tú colocas el a sub 0, tu a sub n sería así. El a sub 0 más sería n menos 0 sobre r. Como tú eres hábil, astuto, sagaz, te das cuenta que esto al final es n por r. Y también así se calcularía el término enésimo. Esta es una manera de calcular el término enésimo introduciendo un valor conocido como el anterior al primero o el a sub 0. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Qué pasa si tú quieres sumar ahora los términos de la sucesión lineal? A sub 1 más a sub 2 más a sub 3 y así, hasta más a sub n. ¿Qué pasa? Bueno, tienes que aplicar esta fórmula, donde tú ves que en dicha fórmula está el primer término más el último término multiplicado por n dividido entre 2. Esa es la fórmula para sumar los términos de una sucesión lineal. Entonces, mi querido estudiante, ya tienes las fórmulas para calcular el enésimo término y también para calcular la suma de todos los términos de tu sucesión. ¿De acuerdo? Planteado eso, vamos a resolver algunos problemas y luego lo fortaleceremos en la asesoría. Entonces, me esperas un momento. Muy bien, estudiante, vamos a desarrollar el problema número 7. Lo leemos con cuidado y tratamos de plantear algunas ideas para resolverlo. Dado los primeros 4 términos de una sucesión, ya me están indicando los primeros 4 términos de una sucesión. ¿Cuáles son esos 4 términos? Bueno, son fracciones, mira. La primera 7 cuartos, la segunda 9 octavos, la tercera 11 doceavos, la cuarta 13 16avos y se supone que esto debe de seguir. ¿A partir de qué lugar los términos son menores de 5 novenos? A ver, esto de aquí lo podemos plantear de la siguiente manera. Profesor, lo que le están pidiendo a usted, ¿okay? O que lo que nos piden es
los términos, cuando yo coloco esto entre llaves, me estoy refiriendo a los términos de esa sucesión. ¿A partir de cuánto esos términos van a ser menores que 5 novenos? Ajá. En otra palabra, me están pidiendo el n que cumpla esta condición. Bueno, si tú intentas aquí buscar una razón entre 7 cuartos, 9 octavos, 11 doceavos y 13 16avos, vas a encontrar aquí valores distintos. Y recuerda que en esta parte de sucesiones debes de buscar siempre acá tener un mismo valor, un mismo valor. Eso es lo que debes buscar. Si quieres, analízalo por ahí y vas a encontrar valores distintos, ¿sí? Entonces, por ahí no es la idea. Observa, voy a analizar los numeradores de dichas fracciones. Voy a separar el trabajo. Los numeradores, solo numeradores, ¿ah? Y así puedo seguir. Aquí, entre 7 y 9, entre 9 y 11, entre 11 y 13, hay una separación. ¿Qué separación? La siguiente, observa. Más 2. Más 2. Más 2. ¿Qué quiere decir? Que los numeradores analizados califican para hacer una sucesión lineal aritmética o progresión aritmética. Califican, tienen todas las condiciones. Hay un primer término y hay un valor constante que vamos a llamarle razón. Excelente. Ahora, observa lo siguiente. Los denominadores. 4, 8, 12, 16. A ver, profe, acá más 4. Aquí, háblame. Más 4 también. ¿Sí? Y aquí, más 4 también. ¿Te das cuenta o no? ¿Sí? Claro que sí. Muy bien, excelente, excelente, excelente. Entonces te estás dando cuenta que aquí también está calificando para hacer una sucesión lineal aritmética o de primer grado. También califica. Bueno, una vez que hemos detectado eso, lo que vamos a hacer es proceder a calcular los respectivos términos enésimos en ambos casos. Aquí, ¿cómo lo calculo? ¿Cómo calculo el término enésimo aquí arriba? Decimos lo siguiente. Bueno, ¿quién sería el término anterior al primero aquí? El término anterior al primero sería a 7 quitándole 2. Si tú a 7 le quitas 2, ¿qué te da como resultado? 5. Él es el término anterior al primero. Por lo tanto, aquí el término enésimo sería igual ese anterior al primero más 2 veces, que es la razón, multiplicado por el número de términos que tú quieres calcular. ¿De acuerdo? Ya, aquí abajo. ¿Quién sería el término anterior al primero aquí abajo? Tú eres hábil, astuto, sagaz y te das cuenta que eso es 0. Excelente. Entonces, tu término enésimo aquí, ¿ah? Vas a utilizar aquí el mismo o la misma variable. ¿Por qué? Porque estas dos expresiones están relacionadas en una sola. Las he separado ficticiamente para poder explicarte, pero están relacionadas en una misma idea. Entonces acá el término enésimo va a ser igual a el anterior al primero, 0, más 4 veces la cantidad de términos. Ese 0 que está ahí lo borras, ¿verdad? Lo borras porque no nos ayuda mucho. Y finalmente, esto de aquí sería simple y llanamente 4 veces n. Ya está. Muy bien, estudiante. Entonces ahora plantéame tu término general. Y dices, profesor, mi término general sería 5 más 2 veces n sobre 4 veces n. ¿Quién es él? Él es tu término general. Ajá, eso es. Ya. ¿Y eso qué debe de cumplir? Ser menor que 5 novenos. Ah, excelente. Esto de aquí, esto último de aquí, tiene un desarrollo. Claro que sí.
9 por 5. A ver, vamos, concéntrate. 45. Más 9 por 2n, 18n. 5 por 4n, 20 veces n. 2 veces n por acá. 45 por acá. Entonces aquí resultaría 22,5. Ese es el valor de n. Entonces, ¿a partir de qué n se cumplen estas condiciones? Recuerda que n, el número de términos, es una cantidad entera. Claro, pues porque tú cuentas un primer término, un segundo término, un tercer término, un cuarto término, un quinto término. Tú cuentas eso, tú no cuentas un medio término, eso no existe. Entonces aquí el primer n posible va a ser 23 y luego será 24 y luego será así sucesivamente. Pero ¿quién es el primer n? El que hace posible, el primero que hace posible todo esto es el n23. Vienes aquí, marcas tu clave besito. Clave besito. Ahí está, clave besito. Muy bien, estudiante. Vamos por otro problema. Bien, vamos por el problema número 12. En la siguiente sucesión aritmética, calcula el cuarto término negativo. Ya, a ver, ¿cómo analizamos esto? Bueno, primero voy a ver si es lineal. No, ¿cómo vas a ver eso? Si el dato te está diciendo que es ya lineal o aritmética. Lo que tienes que analizar en primer lugar de la sucesión es quién es el primer término, quién es el anterior al primero, ¿ok? Quién es la razón, esas cosas tienes que analizar. Aquí te das cuenta que esta es una razón negativa, porque esta sucesión viene volviéndose más pequeña o viene descendiendo. Es una sucesión descendente también, se le puede plantear. Entonces, si tú tienes 416 y te vas a 409, estás viendo que te están quitando 7. Del 409 a 402, 7. Del 402 al 395 te están quitando 7. Entonces te están quitando un mismo valor. Concéntrate ahí. Otro detalle. Aquí ubicamos el término anterior al primero. Entonces, en este caso tendríamos que sumar 416 más 7. Date cuenta que eso te sale, ¿cuánto, mi querido estudiante? 423. Muy bien. 423. Ya está. Ahora, ¿qué es lo que tengo que analizar acá? Mira, lo que yo tengo que analizar en primera instancia es encontrar a partir de dónde los términos se vuelven negativos. ¿Y cuándo un término se vuelve negativo? Bueno, un término se vuelve negativo a partir de que comienza a ser menor que 0. Cuando tú comienzas a ser menor que 0, bueno, en ese momento ya te vuelves un término negativo. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Concéntrate ahí. Entonces, mira, te estoy dando esa pauta. Seguimos por acá, mi querido estudiantito. Entonces aquí dice lo siguiente. A ver. Vamos a calcular el término enésimo de esta sucesión, el término enésimo. El término enésimo va a ser igual al anterior al primero, que ya lo tienes. ¿Ok? En este caso sería menos la razón, que es 7, por la cantidad de términos. ¿Ok? Entonces, mira otra vez esta idea. Concéntrate. Él es todo esto. ¿De acuerdo? Ya está. Muy bien. Como yo quiero que analizar a partir de dónde es negativo, entonces tú dices aquí 423 menos 7n es menor que 0. ¿Ya? 423, 7n por aquí. ¿De acuerdo? Y lo que tendríamos que hacer aquí, simple y llanamente, sería 423 entre 7. Eso es 60, y algo. Aquí colocas 60,4 y así algo más. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que los n que ya hacen que los términos sean negativos están a partir del 61, 62, 63, 64,
65 y así sucesivamente hasta el infinito. A partir del término 61 en adelante, los términos que tú consigas serán negativos. A ver, profesor, no entiendo. Ya, escúchame pues. Voy a buscar al término 61. El término 61 sería 423 menos 7 por 61. ¿De acuerdo? Ya está. Ese 7 por 61 es, mi querido estudiante, 7 por 61 es, mi querido estudiante, 427. Entonces acá tendrías tú 423 menos 427. Y te das cuenta que tu término 61 tiene un valor negativo. Ese valor negativo sería menos 4. ¿Entendido o no? Listo, profesor, más o menos estoy entendiendo. Ya tienes una opción más aquí. Mira, oye, mira, me hace renegar, oye. Mira acá. Tienes una opción más por aquí. Concéntrate. ¿Qué opción más tienes? Vamos a buscar al segundo término, pues negativo, pero al segundo término negativo. ¿Quién sería el segundo término negativo? A sub 62. Listo. Oye, si él era menos 4 y tu razón es menos 7, ¿listo? ¿Cómo lo calculas? Bueno, en este caso tienen que sumarse esos dos negativos. Entonces sería menos 11. Es el segundo término negativo. El A63 sería menos 18. ¿Te das cuenta que a partir del término 61 ya los términos me están saliendo negativos? El A64 sería menos 25. ¿Ok? Ya está. Te están pidiendo calcula el cuarto término negativo. Muy bien. Tú sabes que el A sub 61 fue el primer término negativo, él es el segundo término negativo, el tercer término negativo, el cuarto término negativo. Tu clave en este caso sería E nano 25. Clave E, mi querido estudiante. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos por otro problema. Muy bien, estudiantes, vamos a desarrollar el problema número 9. Quiero que te concentres, por favor. Hay que leerlo y plantear una estrategia para su resolución. Compran una bicicleta y el primer mes pagan 15 soles con 60 céntimos, o sea 15,6. El segundo 18,6, el tercero 21,6 y así sucesivamente. El último mes pagó 42,6. Mira, en esta sucesión me están dando algo muy importante e interesante. ¿Qué nos están dando? El primer término y el último término. Normalmente nos daban solamente el primero, el segundo, el tercero, pero nunca el último. Acá me están dando el primero y el último. Algo para resaltar. La pregunta es, ¿cuántos meses ha tenido que pagar para cerrar la deuda? ¿Y cuánto le ha costado la bicicleta? Ya te diste cuenta que el primer término es el primer mes de pago. El segundo término es el segundo mes de pago. El tercer término es el tercer mes de pago. Y 42,6 vendría a ser el término enésimo o último término. Yo no sé todavía cuánto vale n, porque no sé cuántos meses han pasado. Solo sé los valores que pagó en cada mes, por lo menos en el primero, en el segundo, en el tercero y en el último. Nada más. Y otra cosa que no sé es cuánto es el costo total de la bicicleta. Para saber cuánto es el costo total de la bicicleta, ¿qué tendría que hacer? Ese 15,6 tendría que sumarlo con 18,6. Tendría que sumarlo con 21,6 y así sucesivamente todos los que vengan hasta el 42,6. Y eso sería el costo de la bici. ¿Ok? Pero en vez de hacer todo esto de acá, puedo aplicar la siguiente formulita. Y eso te lo expliqué. Te dije atento, oye, mira atento. Pero tú seguramente viendo Winnie Pooh. Esta formulita la puedo aplicar para hacer este trabajo. ¿Sí? Bueno. Vamos a resolver este problema de manera contundente y violenta. Trazo aquí y me invento el término anterior al primero. Pero antes de inventar ese término, te das cuenta que entre todos ellos hay una separación constante. Esa separación constante es el más 3. Más 3. Ya tienes tu razón. Profesor, ¿la razón cuánto es? 3. Positivo.
El término anterior al primero, ¿quién sería? El 12,6. Ya tienes tu término anterior al primero, que es el 12,6. Con ellos tienes el insumo para calcular el término enésimo. Ahora no me vayas a decir, profesor, ya está el término enésimo. Sí, ya sé, pero yo lo quiero calcular nuevamente. Sería el anterior al primero, ¿ok? Más la razón, que es 3, multiplicado por el número de términos. Excelente. Ahora sí voy a hacer caso a tu observación. Esto de aquí ya se conoce. ¿Quién es? El 42,6. Acá sería el 12,6 más el 3,n. Y ya está. De aquí voy a conocer n. Y al conocer n ya tengo el número de meses. Bueno, te das cuenta aquí que n te sale 10. No me digas que no, profesor, claro, opera, oye, n vale 10. Listo, ya está. Entonces, por lo tanto, ya tienes una primera respuesta. El pago lo hizo por 10 meses. Ya tienes una primera respuesta. Quiero una segunda respuesta. ¿Cuál es la segunda respuesta? ¿Cuánto costó la bicicleta? Entonces, para saber cuánto costó la bicicleta, lo que vamos a aplicar es esta formulita. La suma de los pagos mensuales que se hizo por la bicicleta va a ser igual al primer término, tú ya lo tienes, más el último término, también lo tienes, sobre 2, multiplicado por el número de términos. ¿De acuerdo hasta ahí, mi querido estudiante? Si tú eres hábil, astuto y sagaz, yo sé que tú lo eres, si multiplicas el por él y por aquel, te quedaría aquí simple y llanamente 156 más 426 sobre 2. ¿De acuerdo? Sácale la mi y ya está. Y te quedaría aquí la mitad de 156 es 73. ¿Sí? ¿Seguro? ¿O estás seguro? Me amargo. 78, papito, 78, ok. Más 426, 2, 1, 3. Ahí sí. Sumas esos valores. Sería al final 11. Llevas 1, 7, 8, 9, 291. Ajá. Por lo tanto, dices, los meses 10, costo total de la bicicleta 291 soles. Clave E. Muy bien, estudiante. Con estos problemas ya puedes resolver la tarea. La tarea desde el problema número 1 hasta el problema número 7, me parece. Entonces, nos vemos en la asesoría más tarde. Ahí todas las preguntas y vamos a ampliar y resolver algunos problemas más. ¿Ok? Éxitos, mi querido estudiante. Nos vemos entonces.